Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su pueblo. En victoria, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Él es quien nos adiestra, ¿verdad?, para esta batalla. Él es nuestra fuerza. Él es nuestro escudo. Y Él nos llevará a tener la victoria. Todos aquellos que confiamos en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para que este lugar sea llenado aún más con la presencia de Dios. Aquí está el Señor. Ciertamente digo, aquí está el Señor, aquí está la presencia de Dios, mis hermanos. Sí, amén. Aquí está su presencia. Aquellos que dejan capturar la mente, que se dejan capturar por el Señor, quien lleva la cautividad de todos sus pensamientos, son los que se llenan de la presencia de Dios. ¿Sí? Él es quien nos liberta de tanto pensamiento, de tanto dardo del enemigo, de todo lo que nos desalienta, de todo lo que nos desanima. Cuando dejamos que el Señor capture nuestra mente y sea Él quien nos lleve a la verdad de Jesucristo. La verdadera libertad en el Señor está cuando tu mente y tu corazón son capturados por el Señor, y cuando dejas que el Señor use tu vida en obediencia. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias por permitirnos, Señor, estar en este lugar, Padre Santo, Señor, donde exaltamos tu nombre, adoramos tu nombre. Necesitamos tu presencia divina, Señor, en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre Santo, Señor. Yo sé que tú estás en este lugar, tu presencia, Padre, tu Espíritu Santo, Señor, está sobre cada uno de nosotros, Señor. Está libertando, está liberando, está quitando cadenas, está rompiendo, Señor, yugos. Está quitando, Señor, todo aquello malo, Señor, que no te agrada, Señor. Todo aquello malo, Padre, que está, Señor, cautivando, Señor, nuestros pensamientos hacia otra dirección, Señor. Y en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos ministre, nos lleve a la verdad. En esta noche, Señor, necesitamos que tus palabras, Señor, poderosas, nos inunde, Señor, nuestra mente, nos capture, Señor, todo el pensamiento, toda nuestra vida, Señor, a la obediencia en Cristo Jesús, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, palabra tuya queremos, Señor, no mi palabra, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, ponga sobre mí tus pensamientos, Señor, y llene de palabras, Señor, que viene de ti, Señor, hacia tu pueblo en esta noche, Señor. Ministranos y te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche por todo lo que nos permite, Señor, hacer para ti, Señor, en esta noche. Gracias. Amén y amén. Abra la palabra del Señor en 2 de Corintios 10:5. Estamos estudiando el libro de la autoridad espiritual. 2 de Corintios 10:5. Y dice así la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, mis hermanos. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, quien es el autor de toda la obediencia, que debemos nosotros seguir su ejemplo, ¿verdad? Debemos de dejar que el Señor nos cautive, ¿verdad? Diciendo que nos esclavice a sus pensamientos, no pensamientos razonables de hombres, sino pensamientos
que salgan de su boca, de su conocimiento, que salgan de la palabra de Dios, para poder nosotros hacer su voluntad. Vamos a, por tema le puse yo el testimonio del reino. El testimonio del reino. ¿Cómo podemos dar testimonio del reino de Dios? Una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo podemos dar testimonio del reino de Dios? Tu mejor testimonio que puedes dar, o que podemos dar, es a través de nuestra obediencia. A través de nuestra obediencia podemos dar el testimonio de Dios en nuestras vidas. Podemos dar el testimonio de que somos hijos de Dios, de que Dios nos ha cautivado, nos ha capturado nuestras mentes y nos ha libertado de tanto pensamiento carnal, de tanto pensamiento y dardo del enemigo que nos aturde para no hacer la obra de Dios. Podemos dar la obediencia al Señor, podemos obedecer al Señor cuando somos verdaderamente libres. Dice la palabra del Señor que conoceremos la verdad y la verdad nos hará que. ¿Y somos libres? Amén. Muy pocos. ¿Somos libres? Amén. Tenemos que estar seguros de que somos libres en el Señor. Y esa misma libertad nos da esa cautividad en el Señor. ¿Para qué? Para obedecer su palabra. Somos libres para obedecer al Señor. No con una libertad, ¿verdad? Que hoy sí voy a obedecerlo y mañana no. Una verdadera libertad en tu interior, en tu mente. Una verdadera libertad donde tú puedas expresar el testimonio vivo de Dios en tu vida, donde tú puedas estar confiado de que eres hijo de Dios, de que Él ha cautivado tu mente, de que Él te ha rescatado, Él ha pagado el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Por eso todo pensamiento es llevado a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Sí? Hemos visto predicaciones atrás, ¿verdad? A través de la obediencia y de la desobediencia del pueblo. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, somos materia dispuesta para hacer la voluntad de Dios. Mientras haya problemas o pensamientos que no nos lleven a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser estorbados siempre para estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Dijo el pastor, somos cachorros de león. Hay que empezar a rugir como leones. Hay que empezar a sacar ese león, ¿verdad? Ya fuimos ovejeados, ahora somos cachorros de león. Y eso implica una obediencia hacia Dios. ¿Para qué? Para poder rugir ante el mundo, ante lo que venga allá afuera. Sí, porque el mundo ese te va a comer si no sabes defenderte. Todo lo que está afuera nos puede derribar moral, físicamente. Pero mientras estemos con una mente cautiva en el Señor, podremos derribar todo argumento con la palabra de Dios, que es poder de Dios, que es poder de Dios en nuestras vidas. Y si tú no estás cautivado con la palabra de Dios, ni con su presencia de Dios, ni estás haciendo la voluntad de Dios, es necesario que obedezcamos, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dio la salvación, nos dio la libertad de entrar directamente a la presencia de Dios a través de su sacrificio, a través de la muerte en cruz, ¿verdad?
costamos la sangre de Él. A través de ese sacrificio nosotros pasamos a ser un pueblo adquirido para Dios. Un pueblo que no merecía esa gracia, esa misericordia, pero gracias a que Jesucristo se dio para todos, aquí estamos, ¿verdad? Somos hechos hijos de Dios, somos llamados, somos libertados, somos rescatados de entre lo más vil, de entre lo más menospreciado, de donde nos haya sacado el Señor para hablar las maravillas de aquel que nos llamó a su luz admirable. ¿Sí? ¿Ya ven? Entonces, estamos en obediencia, estamos haciendo realmente lo que Dios quiere que hagamos. Estamos dando testimonio del reino de Dios. Estamos dando el testimonio de que somos hijos de Dios verdaderos. Sonría, que el Señor le ama. La palabra de Dios es así, ¿verdad? Nos confronta, nos redarguye, porque la palabra de Dios, porque el poder de Dios ve a través de tu corazón lo que hay. Él mira todo lo que tú tienes dentro guardado. A Él sí no lo podemos engañar. ¿Por qué? Porque Él nos conoce bien. Él sabe qué es lo que estamos haciendo. Él sabe qué es lo que pensamos, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que vamos a transmitir. Todo conoce de nosotros el Señor. ¿Por qué no obedecerle, verdad? ¿Por qué no ser hijos obedientes con el testimonio de Jesucristo? Solamente comportémonos bien como hijos de Dios allá afuera, aquí dentro, donde quiera que vayamos, damos el testimonio de que somos hijos de Dios. Porque la gente te va a mirar y va a decir, no, este hijo, esta persona, este varón, esta mujer es diferente. Tiene algo. ¿Nunca le ha pasado que les ha dicho así a alguien? ¿Por qué te ves diferente? Tú no eres como los demás. Es porque está en la presencia de Dios con nosotros. Es porque está el Espíritu Santo con nosotros. Es porque está el Señor en nosotros. A donde quiera que vayamos. ¿Sí? Él no nos deja caminar solos. Nos deja tomar decisiones solos. ¿Verdad? Pero Él está ahí. Y muchas veces esas decisiones que tomamos nos llevan a caer o hacer maldad. Depende, ¿verdad?, cómo nos comportemos, cómo esté nuestra vida con el Señor, cómo esté nuestra obediencia delante de Dios, cómo esté nuestra obediencia en la casa, cómo está nuestra obediencia en el trabajo, cómo está nuestra obediencia en la casa de Dios, cómo estamos haciendo, cómo estamos dirigiéndonos con nuestra vida cristiana, con nuestra vida diaria. Dios no mira con cuánto fervor predicamos el Evangelio, ni con qué buena voluntad sufrimos por Él. Más bien parece mirar que obedientes somos. El reino de Dios comienza cuando hay absoluta obediencia a Dios, cuando no se da ninguna opinión, ni se esgrimen argumentos, ni se murmura, ni se denigra. Desde la creación del mundo, Dios está esperando que llegue este glorioso día. ¿Y cuál día? Que lo obedezcamos. Amén. ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de nosotros? Que obedezcamos. ¿Sí? Ejemplo nos dio. No es difícil obedecer. Es difícil dejar las cosas
que están ya amañadas en nuestra vida. Sí, nos cuesta. Pero si ponemos en práctica la obediencia, el Señor nos va a ayudar a vencer todo eso. ¿Sí? Él es nuestro ayudador. Él mira nuestra rebelión y Él mismo nos ayuda a obedecer, a estar en una intimidad con Él para no caer, para no resbalar. Él está ahí en el momento en que tú decides si vas a caer o no. Él está ahí viendo. En ocasiones el mismo Señor te toma de la mano y te saca de ese lugar, porque Él mira la maldad que está delante de ti. Cuando uno no tiene conocimiento, cuando uno no tiene discernimiento, caemos en la maldad, caemos en la trampa, caemos en la desobediencia y efectuamos el pecado o la rebeldía, ¿verdad? Así es nuestra vida. Así somos muchos de nosotros, desobedientes. Queremos todo que nos llueva la bendición de Dios, pero no queremos obedecerlo. Queremos lo más fácil, ¿verdad? Lo que viene de arriba. De arriba viene lo bueno, que hicieron una alabanza. Y sí, todo lo bueno viene de arriba de Dios. Pero le llega a los que se portan bien, ¿verdad? Y aún así Dios es misericordioso con todos nosotros. Él sabe que somos polvo, ¿verdad? Él sabe que somos carnales y también somos espirituales, pero le damos más, muchas veces, rienda suelta a la carne o al pensamiento humano, ¿verdad? Al razonamiento carnal, ahí está siempre, y el espíritu también está ahí, pero la decisión es tuya. ¿Sí? Aunque tiene a su hijo primogénito, quien es las primicias de la obediencia, espera sin embargo que sus muchos hijos, que somos todos nosotros, que sus muchos hijos sean como el primogénito, que seamos como Jesús. Él espera que seamos así como Jesús fue, obediente. Él ya sabía que estaba destinado a ser, y él se propuso a lograr el propósito de Dios en su vida, ¿verdad? Para lo que vino, lo hizo, hacerlo, y también a nosotros nos toca esa parte. Conforme al propósito que Dios nos adquirió como hijos, nos redimió, debemos de buscar ese camino por el cual Dios nos rescató, para efectuar su voluntad buenamente, obedientemente, para hacer la voluntad, para compartir el testimonio de que Dios existe, de que Dios es verdadero, de que Cristo murió por nosotros. Eso es lo que espera nuestro Señor y nuestro Dios, que hagamos, que demos testimonio de Él, que seamos obedientes, que seamos como nuestro Señor Jesucristo. Dios espera que demos testimonio con nuestras vidas, testimonio del reino eterno, dando a conocer al mundo o a la gente el testimonio de Dios, a su Hijo unigénito, quien da testimonio del Padre, del reino de Dios. 1 de Juan 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Amén. Ese es el testimonio de Dios. Él ya mandó a Jesucristo a morir por nosotros, dando testimonio de que por el Todopoderoso fue enviado a hacer una obra buena para todos. La buena obra, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo para el mundo. ¿Sí? Primera de Juan 1:2 dice, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto
y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, Jesucristo. Y debemos de dar ese mismo testimonio de que Jesucristo nos libertó, nos salvó. Debemos de dar testimonio de Él. Porque para eso fuimos llamados, para eso fuimos rescatados. Por eso Él murió por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras dolencias, por todo lo malo que nosotros hayamos hecho. Él nos da una nueva vida, un nuevo propósito en esta tierra, una nueva dirección a seguir. ¿Sí? Nos da ese camino a seguir que Él mismo forjó hacia la cruz del Calvario en obediencia. ¿Sí? Todos nosotros somos invitados a dar ese mismo testimonio a través de la palabra de Dios, a través de nuestras vidas, a través de lo que Dios te diga que hagas en obediencia, a través de todo lo que Dios te manifieste, de todo lo que Dios te hable, hacerlo. ¿Sí? Hacer la voluntad siempre de Dios, buscar siempre, primeramente dice su palabra, que el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dar testimonio del reino. Pero como todavía nuestra mente no está al 100% cautivada o capturada por nuestro Padre, nos rebelamos, desobedecemos, nos volvemos como el mundo muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos bien parados, porque no estamos bien cimentados, porque no hay palabra en nosotros, porque no estudiamos la Biblia, porque no le dedicamos tiempo a Dios en ver qué es lo que está escrito acerca de Cristo, acerca del reino. Y vamos al mundo sin ninguna protección y el mundo nos va a comer. ¿Sí? Nos involucramos en el mundo sin querer queriendo. Amén. Caemos porque no tenemos discernimiento, no sabemos tomar la guianza del Espíritu Santo, no lo invocamos, no le pedimos. Muchas veces, ¿verdad? Yo sé que sí lo hacen aquí, sí, gracias a Dios, pero en otros cristianos quizás no piden dirección del Espíritu Santo y son los que cometen, ¿verdad?, adulterio, pecado sin detenerse, ¿verdad? Porque todavía no los ha capturado el Señor. Ellos se creen libres en su propia opinión. Se creen que ya son salvos porque ya aceptaron a Jesucristo, pero hacen las mismas cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que está en Cristo, vale, que se lo sabe, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo. ¿Sí? No somos las mismas criaturas. La Biblia no dice somos las mismas criaturas. Somos nuevas criaturas. Y todo lo viejo ya pasó, si saben lo que sigue. Todas las cosas son hechas nuevas para aquellos que siguen al Señor, para todos los que son de Cristo, para todos los que son de verdad redimidos, para todos los que son capturados por la palabra de Dios. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero la mente quizás no la renovamos, no se renueva o no la renovamos, no queremos renovarla, queremos estar en el mismo lugar, en la misma posición, pero tenemos que renovar nuestra mente. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Espíritu Santo de Dios, renueva nuestra mente, renueva nuestros pensamientos, Señor. Captúralo, Señor. Captura mi mente para no pensar en desobediencia, en rebelión,
para dar testimonio que soy de verdad, soy un hijo de Dios, soy un llamado por Dios para hacer algo. Queremos ser la voluntad de Dios, tenemos que estar convencidos que la palabra y que la presencia, que el Espíritu Santo está cautivando nuestra mente, ¿sí? Para poder decirle al mundo que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos salvos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Porque muchos cristianos a veces les cuesta decir las palabras que ya conocen, la palabra que ya saben, que ya la leyeron, no la ponen en práctica, no la ponemos en práctica muchas veces. Entonces, ¿cómo vamos a dar el testimonio de nuestras vidas? Si no podemos ni siquiera predicar la palabra que está escrita aquí mismo. ¿Sí? Muchas veces se nos viene ese dardo del enemigo. Pues, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Aquí está la palabra, con que tú leas la palabra de Dios, versículo, capítulo, ahí está. No es difícil. Ya que si quieres crecer más, tienes que pedirles sabiduría, entendimiento de la palabra del Señor y que te usen, ¿verdad? Que busques lo que es dar el testimonio en el reino, buscar el reino de Dios. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que tú quieras, todo lo que tú pidas, mientras tú seas obediente, el Padre te va a suplir. Amén. Tenemos que dar testimonio, tenemos que anunciar lo que Cristo es. Él es nuestro Salvador. Cuando de verdad somos hijos de Dios, daremos testimonio de Él para persuadir a otros que el Señor es testimonio del reino de Dios, predicando la verdad, hablando todas las cosas que nos ha mostrado el Señor a través del poder de Dios en nosotros. Dar testimonio de la vida eterna para que otros puedan ver la salvación que Dios nos dio, que puedan ver en nosotros, que podamos reflejar la esperanza de Dios en nosotros, que podamos darle y compartir la misma salvación que tú tienes. Lucas 21:12. Pero antes de estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, esto les va a acontecer. Entonces dice, muchos no querrán ver la muerte. Todo por seguir al Señor. Y el diablo mismo nos dardea con esos mismos pensamientos, ¿verdad? De que nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser tribulados cuando nos pongamos a predicar la palabra de Dios. Cuando nos pongamos a predicar la verdad de Dios. Sí, seremos perseguidos, pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos libertará, nos librará de todo lo que es. Se me trabó la lengua, ¿verdad? Nos pone trabas el enemigo. El enemigo siempre va a estar ahí esperando que tú no hagas la voluntad de Dios, que tu mente esté dardeada con pensamientos de que yo no puedo, de que qué voy a decir, qué voy a hacer, qué voy a predicar, qué voy a compartir si no puedo ni siquiera ni hablar. Tenemos miedo, el dardo del enemigo, el miedo, el yo no sé, el a mí no me van a creer, puros argumentos, puras mentiras de Satanás, de que no podemos decirle de que Cristo es el que murió en la cruz del Calvario,
Tan fácil. Nos pone dardos el enemigo de no poder hablar en circunstancias que podemos hacerlo, pero nos llega ese dardo y no podemos ni siquiera hablar. Tenemos miedo de hablar de que somos aleluyas, de que somos hijos de Dios. Se nos olvida y nos dardea la mente, nos bloqueamos. Se pone el candado, block, y ya, hasta ahí. Pero el verdadero hijo de Dios no tiene miedo a lo que pueda hacer el enemigo, Satanás. Porque meramente tú hagas las cosas para Dios, Dios te respaldará. Estará ahí contigo para que tú lleves a cabo la obra que Él te encomienda. Para que tú digas la palabra que te da a ti, para que compartas a tu amigo, a tu hermano, a tu pariente. Él está ahí para apoyarte, para soportar, para respaldar su palabra. No los pensamientos humanos, carnales. El versículo 13 de Lucas 21 dice: esto os dará oportunidad de testificar. Es decir, en cualquier lugar y circunstancias podremos dar testimonio a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hablar de Jesús para salvación de los demás. Obedeciendo a Dios, Él nos dirá lo que habremos de decir para que Él se glorifique en los demás. Pero el dardo del enemigo está ahí, que yo no puedo escuchar la voz de Dios. ¿O qué le voy a decir? Aquellos que creemos en el Señor, en su palabra, que podemos escuchar su voz o podemos discernir los pensamientos del Espíritu cuando estamos haciendo la obra de Dios, nos da la palabra y ahí está. Con eso, Él libera a los demás de la opresión del enemigo. ¿Sí? Cuando hablamos la palabra que nos da el Señor a nuestra mente. Cuando somos capturados por Dios y su palabra está en nuestra mente siempre. Sus pensamientos están en nosotros siempre. ¿Sí? Pensamientos buenos. Pensamientos que no imaginamos. Pero cuando hacemos oído para Dios, pues podemos escuchar la voluntad de Dios. Podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuando ponemos el oído a Dios, Él nos va a decir qué es lo que debemos de hablar para alcanzar al vecino, para alcanzar al necesitado, al que está sin Cristo. Y vamos a hacerlo. ¿Sí? Por algo está usted aquí en esta noche. ¿Sí? Porque Dios quiso que estuviera aquí, para que escuchara lo que tiene que hacer o lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice el pastor, ya tenemos tiempo en el Evangelio, tenemos que rugir ya como leones, ¿verdad? A veces sí nos da risa, ¿verdad? Pero es la mera realidad. ¿Sí? Para allá vamos. Ya no somos ovejitas, ya somos cachorros de leones, tenemos que rugir con la palabra de Dios en la boca, con la mente de Dios en nuestra mente, con su palabra en nuestra mente y su palabra en nuestro corazón. Y entonces lanzaremos ese rugido que espera el Señor que demos para convencer al mundo y dar testimonio de Él. ¿Sí? Eso es el evangelismo. Salir ahí afuera a predicar. Ahí verdaderamente se ruge allá afuera. Allá podemos gritarles, podemos lanzar el rugido. Y si usted puede discernir, el enemigo pasa y no quiere escuchar, se va prisa de ahí. ¿Verdad? Le pisan al acelerador y se hacen un ruidazo. Nos ha tocado, pues.
Pero así es, hermanos. Tenemos que rugir, tenemos que obedecer, tenemos que salir allá afuera a dar testimonio de Dios. Amén. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Donde quiera que haya en esta tierra una iglesia que de veras obedezca a las autoridades de Dios, o a la autoridad de Dios, ahí estará también el testimonio del reino, y ahí será derrotado a sí mismo Satanás. Satanás no tiene temor de lo que hagamos, con tal que actuemos según el principio, con tal de que actuemos según el principio de la rebelión, la desobediencia. Lo único que hace es reírse en secreto cuando hacemos las cosas según nuestras propias ideas, cuando no pedimos dirección, cuando pensamos hacer lo bueno sin la dirección de Dios. En consecuencia, hay que desechar totalmente los pensamientos del hombre. En tiempos pasados hallábamos la libertad en vivir por nosotros mismos. Ahora hallamos la libertad verdadera en el hecho de que Dios capturó de nuevo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Al poner nuestras vidas libertad, al poner nuestras vidas libertad, ganamos libertad. La verdadera libertad es en el Señor. Un buen ejemplo de mente capturada o mente obediente fue Esteban. Fue cautivado por el Señor a toda obediencia desde que el Señor hubo obrado en él, puso sus pensamientos en él. Todas las palabras que estaban decía provenían de Dios, y al escuchar todas estas palabras que Dios le hablaba a Esteban, más se enojaban los que los escuchaban, renegaban de él hasta que lo lapidaron. ¿Sí? Esteban le estaban injuriando que hablaba mal de la iglesia y de que hablaba mal de Abraham. A él le estaban diciendo que él estaba blasfemando, ¿verdad? Sus nombres, estaba hablando mal de Dios. Pero ahí el Señor capturó su mente y empezó Esteban a hablarles desde el principio. Y les empezó a hablar solamente palabra de Dios, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Sí, él llevó todas las palabras que estaban ahí, se las hizo saber a los estaban allá a su alrededor, lo llevaron ante el Sanedrín. Y ellos miraban cómo él, con denuedo, hablaba de la palabra de Dios, lo que había pasado con Abraham hasta Moisés. Tenía conocimiento Esteban, ¿verdad? Tenía sabiduría Esteban. El Señor lo estaba respaldando. El Señor ya había capturado su mente totalmente. Y aunque a él le decían cosas, él seguía hablando, y los demás que lo escuchaban, los fariseos y toda la gente a su alrededor, se les ponía bravos, ¿verdad? El enemigo. Pero él hizo la voluntad de Dios. Dios capturó su mente, y su boca estuvo hablando palabra de Dios. Él no se detuvo. Y hasta que lo lapidaron, ¿verdad? ¿Sí han leído o no? No vamos para allá. Hechos 6. Vamos al libro de Hechos 6, versículo 8. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Lleno de qué? De gracia y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Miren nomás. Lleno de la presencia de Dios, lleno del poder de Dios, lleno del Señor Jesús.
hacía milagros y prodigios, señales entre el pueblo. Y nosotros no queremos dar ni señales de que somos hijos de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con qué espíritu estaba hablando Esteban? El poder de Dios, con el Señor, porque ya el Señor ya había ascendido. Estaba lleno de fe, lleno del poder de Dios. ¿Cuántos están llenos del poder de Dios? Bueno, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo estamos. Que no queremos ni escudriñar las escrituras, no queremos llenarnos del conocimiento de Dios que está aquí. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviataron al pueblo y a los ancianos y los escribas, y arremetiéndole arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos de que decía: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Qué ignorantes, ¿verdad?, estaban ellos. Jesús no se refería al templo hecho por los humanos, sino al templo del Espíritu Santo que está en el corazón, en su mente. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Como el rostro de quién? ¿Y quién era ese ángel? ¿El Señor o el ángel de Jehová? Él era, ¿verdad? Mira, hermano, cuando suceden estas cosas, cuando la persona está llena del Espíritu Santo, cuando en verdad hacemos lo que dice la palabra, damos testimonio del Señor. Y hay milagros, hay prodigios, señales, a los que seguimos de verdad al Señor, ¿verdad? A los que le creemos al Señor, a los que en verdad hacemos la voluntad de Dios. Yo sé que nos falta mucho, ¿verdad?, que aprender, pero hay que tomar toda la palabra, toda la escritura, porque es inspirada por Dios para todo, para redarguir, para dar conocimiento, para libertarnos, para todo. Debemos de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra vieja manera de vivir completamente, y obedecer a lo que está escrito y buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, y ser como un Esteban. Ser como Esteban, que hablaba, que se sabía toda la escritura. Y aún los que se saben las escrituras no se ponen bien con Dios. ¿Sí? Les falta la llenura del Espíritu Santo. Tienen el conocimiento, pero no hacen la voluntad de Dios. Saben lo que tienen que hacer, pero no hacen la obediencia. No obedecen. Sabemos qué tenemos que hacer y todavía nos hacemos de oídos sordos y de vista gorda. Señalamos o pronunciamos nombres que deberían de hacerlo, sino cuando Cristo nos llamó a todos a hacer la buena obra. No nomás a unos, sino a todos. ¿Sí? A todos nos llamó para hablar de las maravillas de Jesucristo. Aunque no nos guste, aunque no nos... tenemos que hacerlo.
¿sí? Tenemos que hacer la buena obra, tenemos que ganar almas para Cristo, tenemos que predicarle el evangelio de salvación al mundo, ¿sí? Porque ya el mundo está a punto, ¿verdad? Ya muchas señales ya son las que ya viene el Señor, ya son las señales últimas, se está cumpliendo todo. Todo lo que estamos viendo son principios de la venida del Señor. Ya pronto está el Señor a venir y tenemos que hacer la buena obra, ¿verdad? Me decía un hermano por teléfono, hermano, tenemos que ir a sembrar. Pero sí, pero tenemos que ir a cosechar. No, pero tenemos que sembrar primero. Le digo, no, porque ya hay muchas semillas regadas, le digo. Ya el Señor nos dijo, ya la mies está madura. Hay que ir a cosechar, ¿verdad? Si no, esa mies se va a echar a perder. No se va a poder cosechar si no hay segadores. Porque ya la mies está muy madura. Ya hay demasiada, ya se compartió la palabra de Dios, ya se dio mucha semilla. Ya toda la gente, bueno, creo, ¿verdad? Que toda la gente ya conoce o ya sabe algún mensaje de Dios que le dieron. Solamente los segadores tienen que ir a segar esa palabra, digo, esa mies o esas almas. ¿Sí? Ya Dios dio la semilla, Dios dio el riego, ya es tiempo de levantar una cosecha, pero tenemos que aprendernos esto, la palabra de Dios, para poder cosechar, ¿sí? Para que el mismo Espíritu Santo de Dios nos diga qué palabras podemos usar para no golpear a la gente, para no golpear a los que han de ser salvos, ¿verdad? Porque así, con el mismo amor que nos dieron a nosotros el plan de salvación, así mismo debemos de darlo. Un día nos hablaron del Señor y fuimos capturados en ese momento. Y así mismo, como ellos nos hablaron de Dios, lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Así como Esteban, él fue el primer mártir, ¿verdad?, del Señor. Fue apedreado, por decir la verdad, porque la gente estaba cegada todavía. Pero aconteció eso porque así fueron los designios de Dios para dar testimonio de Él. ¿Sí? Y podemos seguir leyendo ahí en el capítulo 7, en el 50 y... La gloria de Dios, en el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Miren nomás, llenos del Espíritu Santo. Dio testimonio de que estaba viendo la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cuántos quieren ver los cielos abiertos y ver al Altísimo y al Señor a un lado, a la diestra? Hay que llenarnos del Espíritu Santo. ¿Sí? Llenos del Espíritu Santo, Esteban estaba y miró hacia los cielos y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho eso, durmió. Se fue con el Señor, lleno del Espíritu
miró la gloria de Dios y al Señor a la derecha. Bien fácil. Amén. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu, mis hermanos. No nos queda de otra. Obedecer, indagar, buscar al Señor, su presencia, el Espíritu, ser llenos y salir allá afuera. Que nos apedreen. Bueno, aquí no hay piedras de alrededor, sino sí nos dan. Bueno, no creo, aquí es un país libre de expresión. Nos respalda la ley de la tierra. ¿Sí? ¿De qué nos impide hacer la obra de Dios? ¿Estamos en rebeldía o estamos en obediencia? ¿Sí? Hay que ser testimonios para el reino de Dios. Hay que contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Hay que hacerlo, mis hermanos, porque eso nos toca a nosotros. Ya estamos bien instruidos, me imagino yo, bien aprendidos. Sabemos discernir, sabemos orar, sabemos pedir, sabemos clamar, sabemos dar palabra. Más llenura del Espíritu Santo, más búsqueda, más entrega, más poder de Dios en nuestras vidas.